Dado el momento que hemos vivido aquí, semanas recientes, cuando el señor general de División de la Defensa Nacional nos informaba de la carencia de médicos, el discípulo del doctor Ruy Pérez Tamayo, el secretario de Salud, en fin, tu gabinete de salud toda, reconocía que no tenemos el personal. Viene a cuento esto porque el doctor Ruy Pérez Tamayo, uno de los profesores y formadores del doctor Alcocer, ha pugnado siempre porque ningún recorte en tiempo de crisis, el primer recorte es a la educación y a la ciencia. Hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio por terminado 308 fideicomisos que tienen más de 740,000 millones de pesos y que en gobiernos anteriores se gastaban discrecionalmente. La medida fue parte de las acciones para combatir el despilfarro y hacer más eficiente el gasto público, ya que desde el año 2000 al 2006, cuando el señor Francisco Gil Díaz era secretario de Hacienda, promovió cientos de fideicomisos protegidos por el secreto fiduciario para esconder de esa forma el dinero que sería ocupado para fines personales y partidarios. Alrededor de 100 fideicomisos públicos serán retirados del sector cultural y científico que estarán extintos por el decreto presidencial que se publicó el 2 de abril del 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto establece que las unidades bancarias como Banorte y Banobras deberán regresar los dineros públicos a la tesorería de la Federación a más tardar a mediados de abril. En el informe se indica que hay más de 310 casos de fideicomisos y actos jurídicos destinados a apoyos financieros, subsidios, prestaciones laborales y pensiones. En la lista de fideicomisos se encuentra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, quien tiene 99 casos, y Cultura, 14. Y aunque las dependencias gubernamentales están en la disposición de regresar el dinero de estos fideicomisos, aún algunos se resisten al más puro prianismo, pues no contestan ni dan razón sobre los mismos. No es de extrañarse que aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tenga más de un año en la presidencia, aún no está enterado de muchas cosas en cuanto a las dependencias de gobierno, pues aún hay personal directivo y trabajadores que esconden mucha documentación referente a cuentas bancarias, activos e inversiones que gobiernos del PRIAN tenían como caja chica. Por eso sorprende que haya, sobre todo, escritores, periodistas que defiendan el modelo neoliberal, a pesar del evidente fracaso, porque pues esto no es nada más un asunto ideológico o político, es de juicio práctico. ¿Por qué no tenemos los médicos? ¿Por qué no tenemos los especialistas? Lo mismo en el caso de la ciencia. Ahora el CONACYT está ayudando mucho y está encabezando un proyecto para ver la posibilidad de construir en nuestro país, de elaborar en nuestro país un ventilador. Es necesario hacer una investigación a fondo para saber en qué se han gastado tanto dinero aún en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues dependencias como el CONACYT es uno de los órganos en donde ha habido displicencias, derroches, amiguismo y corrupción, pues ofende el simple hecho de saber que en 2019 esa dependencia tenía o tiene servicio de comedor con alimentos gourmet, en donde el salmón, la leche de almendras, la leche de vaca orgánica, el pay de frutos,
eran uno de los alimentos que se servían a diario y para aminorar el estrés de los directivos del CONACYT, después se iban al spa para relajarse. Respecto a lo publicado en el periódico El Universal, ¿quién diseñó el menú? ¿Podemos saber quién diseñó el menú, doctora? ¿Qué le dice a sus compañeros investigadores que ni siquiera tienen luz, que ni siquiera pueden cargar sus teléfonos celulares? Del gabinete del presidente López Obrador. Y los otros. Vamos para acá. Doctora, en su mensaje. Señora, doctora, ¿nos puede regalar unos minutos? Doctora, el servicio costó 15 millones de pesos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mientras otros centros públicos de investigación sufren recortes. Gracias por su atención. Todo esto de acuerdo al expediente de contrato 1890-94 de la plataforma Compranet, donde el CONACYT, a cargo de la doctora María Elena Álvarez Buila, contrató a la empresa Pigudi Gastronómico SADCB para que del 22 de abril al 31 de diciembre del 2019 cocinen desayunos y comidas orgánicos bajos en grasa para más de 120 trabajadores de lunes a viernes, pagando 15,078,457 pesos por ese generoso servicio de comida gourmet. En la conferencia del día de hoy se le cuestionó al presidente de la República por quitarle al CONACYT sus fideicomisos, pues según él, es necesario se le deje recursos para que muchos estudiantes puedan seguir estudiando, tal vez en el extranjero, y de esa forma contribuir al desarrollo de México. Para nadie es nuevo el que el CONACYT se haya manejado con corruptelas en donde solo los hijos de los políticos, amantes, amigos o simplemente por negocio los hayan colocado en universidades del extranjero como Yale, la Universidad de Toronto, la Universidad de Bristol, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Chicago, la Universidad de París y otras miles de universidades de prestigio en todo el mundo, en donde usted y yo, como todos los mexicanos, pagamos tan solo en el 2016 un total de casi 2,000 millones de pesos para que la mayoría de estos estudiantes zánganos fueran hijos de empresarios multimillonarios, hijos de políticos y gente recomendada, y que al final de cuentas los más de 7,500 estudiantes que se mandaron a las universidades más prestigiadas se coloquen en empresas de otros países. Se está trabajando en eso, pero son los centros de investigación del CONACYT, son investigadores científicos del CONACYT. Lo mismo está haciendo el Politécnico, a pesar de la escasez de recursos. Son muy buenos los técnicos, los investigadores, los profesionales. Nosotros vamos a seguir dando apoyo, ¿sí?, a la ciencia, también evitando la corrupción, porque se transferían fondos a fideicomisos para la innovación tecnológica y eran como subsidios a las empresas sin resultados.